La prueba de reacción en cadena de la polimerasa, o bien conocida como PCR, fue inventada por el bioquímico Karim Mullis en el año de 1983. Esto mientras él manejaba su auto. A esta prueba le indicó el principio de la replicación de ADN en los organismos eucariotas realizada por el DNA polimerasa. Estas enzimas realizan la síntesis de una cadena complementaria de DNA en sentido 5' a 3', usando el molde de la cadena sencilla, pero a partir de una región de doble cadena. Para crear esta cadena o esta región doble cadena, se usan los denominados primers o cebadores, los cuales son una pareja de oligonucleótidos sintetizados de manera que sean complementarios a cada uno de los extremos 3' del fragmento del ADN que se desea amplificar. Para esto se sigue una secuencia de 3 pasos. En primer lugar se tiene la desnaturalización del ADN doble cadena, luego la hibridación de los cebadores a la zona 3' específica de cada una de las hebras y por último la extensión del cebador por actuación del ADN polimerasa. Como bien se mencionó anteriormente, en la etapa 1 se tiene la desnaturalización de la doble hélice del ADN, la cual se separa en 2 hebras. Para esto se realiza una incubación de la muestra a altas temperaturas, aproximadamente entre 93 y 97 grados Celsius. La renaturalización de esta se producirá cuando la temperatura haya disminuido. Para la etapa 2 se tiene la hibridación de los cebadores, los cuales se unen a las zonas 3' complementarias que flanquean el fragmento que queremos amplificar. Esto se realiza gracias a la bajada de la temperatura a entre unos 50 y 65 grados Celsius. Por último se tiene la etapa 3, la cual es la enlogación, donde se produce la síntesis de una cadena sencilla, produciendo un fragmento de doble cadena por la complementariedad, en la dirección 5' 3'. Esto mediante la enzima DNA polimerasa, la cual incorpora los deoxisonucleótidos fosfato presente en el medio, siguiendo la cadena molde. Ahora bien, en cuanto a los componentes para la realización de una prueba PCR, se tiene la muestra de ADN, los primers o cebadores, el ADN polimerasa, los deoxinucleótidos trisfosfato, el tampón de la reacción y por último las sales. En cuanto a la muestra de ADN, se deben tener 3 factores en cuenta. En primer lugar, se tiene la integridad del ADN, ya que este no puede estar fragmentado en trozos más pequeños de los que se quiere amplificar. En segundo lugar, se tiene el origen de la muestra y los procesos de extracción, ya que en esta no se debe presentar ETA o agentes quelantes, los cuales reducen la concentración de iones de magnesio en la disolución. Asimismo, tampoco debe haber determinados factores sanguíneos, fenol, detergentes, los cuales llevarán a la inhibición de la actividad de la polimerasa. Y por último, se tiene la cantidad de la muestra, ya que si se dispone de suficiente cantidad para la amplificación de ADN genómico de una copia única, se deben utilizar cantidades de entre 100 y 500 ng. Para el diseño de los cebadores es importante tener varios aspectos en cuenta. Por ejemplo, el contenido de G+C debe ser aproximadamente el 50%. La velocidad máxima de purinas y opimidinas será de entre el 60 al 40%. Por otro lado, deben evitarse zonas con largas secuencias de una sola base, así como tampoco deben seleccionarse primers que en su extremo 3' tengan una importante estructura secundaria. Por otro lado, normalmente deben tener un tamaño de entre 18 a 30 pb, así como también se deben evitar la complementariedad entre la pareja de primers. Un aspecto también importante sería que la temperatura de hibridación de los cebadores deben ser similar entre ambas. Y por último, si el primer es menor a 20 pb, la TM se calcula con la siguiente fórmula. TM es igual a 4 por G+C más 2 por A más T. Para llevar a cabo la replicación del ADN, existen diferentes tipos de ADN polimerasa. Siguiendo el mismo método de síntesis, se podrían clasificar en termosensibles, donde la TM óptima se encuentra entre un rango de 37 a 42 grados Celsius. Se desnaturalizan con el calor. Termoestables, donde la TM óptima de 74 grados Celsius resiste durante 40 a 50 grados Celsius a 96 grados Celsius. Los denucleótidos trifosfato, mejor conocidos por sus siglas de NTP, son 4 tipos de DATP, DGTP, DCTP y DTP. Se deben añadir en la solución de la reacción en concentraciones iguales que normalmente oscilan entre los 20 a 200 mMol mayores a mm. Los DNTPS pueden captar magnesio, por lo que las concentraciones de ambos componentes deben guardar siempre la misma relación.
La concentración de magnesio recomendable es de 0.5 a lo menos 1 mm, veces superior a la concentración de DNTPS. En el caso del tampón de la reacción, por lo general este se encuentra conformado por 10 mm de trio HCl con un pH de 8.4 a temperatura ambiente, 50 mm de cloruro de potasio a una concentración de 0.1 a peso sobre volumen y por último a un mm de cloruro de magnesio. Por otro lado, los autores recomiendan el uso de adyacentes, los cuales ayudarán a aumentar la especificidad y la fidelidad de la reacción en cadena de la polimerasa. Para el caso de las sales, estas son de gran importancia para la concentración de dos cadenas añadidas en forma de sales. La primera sal que encontramos es el cloruro de potásico, el cual influye en la desnaturalización del ADN. Elevadas concentraciones del ion de potasio favorecen a la desnaturalización de secuencias cortas de ADN. En lo contrario, bajas concentraciones del ion de potasio ayudarán a la desnaturalización de secuencias más largas de ADN. Para el caso del cloruro de magnesio, este aumenta la temperatura de hibridación del ADN. Su concentración resulta fundamental para la optimización de la reacción. Bajas concentraciones del ion de magnesio aumentan la especificidad de la reacción. Por otro lado, altas concentraciones de magnesio disminuyen la especificidad de la PCR. Para la aplicación de la PCR se tiene la validación de la misma para detección de listeria monocitogenes de carnes crudas y res y pollo. Para esto se utilizaron 42 cepas bacterianas divididas en 21 microorganismos gram negativos y 21 gram positivos. Para la extracción de ADN, las cepas gram negativas fueron cultivadas en caldos LB y las cepas gram positivas en caldos BHI durante 12 horas a 37 grados centígrados y 250 revoluciones por minuto. 1 mililitro del cultivo fue centrifugado por 10 segundos a 6.000 revoluciones por minuto para las gram positivas y en el caso de las gram negativas a 3.000 revoluciones por minuto. Las células que se obtuvieron se lavaron con tampón y para la reacción de PCR se utilizaron 4 cebadores, el L1, el U1, el FL y el LR. El volumen de la reacción del PCR final fue de 30 mililitros, conteniendo un tampón de PCR 1X de 2,5 mm de MgCl2, 0,2 mm de cada DNTP, 20 pesomol de cada cebador y 2 U de ADN. ADN polimerasa, más de 3 mililitros de ADN o de la muestra. Luego se empleó un termociclador y se programó de la siguiente manera: 1 minuto a 95 grados Celsius, seguido de 40 ciclos compuestos por 30 minutos cada uno a 94 grados Celsius, 20 segundos a 51 grados Celsius, 30 segundos a 74 grados Celsius y por último la extensión de 8 segundos a 74 grados Celsius. Los productos de la PCR y de la ADN se obtuvieron mediante la extracción y estos fueron visualizados en geles de agarosa.